Que el Señor les bendiga en esta hora. Qué gusto estar con ustedes en este tiempo y poder estar juntos meditando en la palabra de Dios. Hemos avanzado en la meditación, en el estudio y en la oración, basándonos en el Salmo 119. En estos minutos estaremos leyendo juntos o estaremos comentando lo que se encuentra escrito en el Salmo 119, desde el versículo 97 al versículo 104. Estamos avanzando en cada una de las secciones y estoy seguro que el Señor nos está enriqueciendo. Cada vez que usted y yo leemos la palabra de Dios, cada vez que usted y yo nos dirigimos a la palabra de Dios con la actitud correcta, es decir, con la intención de aprender algo nuevo, no solamente para llenar nuestra mente de conocimiento o experimentar emociones, sino para llevar a la práctica. Y quise comenzar esta parte de la lectura de la palabra de Dios y de orar la escritura en el Salmo 119, porque en sí mismo, como hemos comentado en otros audios, esta parte de la escritura, el Salmo 119, nos lleva, nos apasiona, nos introduce, nos va conduciendo a que demos lugar a la palabra de Dios, a que podamos contemplar lo poderoso, pero también lo deleitable que es la palabra. La forma en la cual la Biblia nos inspira y la manera en la cual nos transforma. Si recuerdan nuestros estudios anteriores, hemos hablado acerca de nuestro tiempo devocional, de nuestra búsqueda de Dios. Orar, leer la Biblia, buscar su rostro, es la condición para ser semejantes a Cristo. Así que por lo tanto, no solamente es lo que usted y yo recibimos cuando oramos o cuando leemos la Biblia, sino lo que marca, lo que trae fortalecimiento, bendición e inspiración a los que nos rodean, es que usted y yo vivamos la palabra. Santiago nos dice que no seamos solamente oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra de Dios. Esto es lo que nos conduce o lo que nos lleva a parecernos cada día más a Cristo. La obra maravillosa y perfecta que Él hace en nuestra vida, Él la está perfeccionando, el Espíritu Santo está perfeccionando, llenando nuestro ser del Señor. Pero en nuestra disposición y la manera, lo que nos corresponde a nosotros, es alimentarnos a través de la palabra. El salmista no duda en expresarnos y en hacernos ver que esto es lo que usted y yo necesitamos, que lo más grandioso, lo más glorioso que podemos encontrar es apartar un tiempo para estudiar juntos la Escritura. La palabra del Señor empieza en esta sección, en el Salmo 119, en el versículo 97, diciendo: «¿Cuánto he amado tu ley?». La expresión del salmista: «Oh, cuánto amo yo tu ley». Recordemos que esto parece una poesía, una prosa, un poema a la palabra de Dios. Y el salmista no tiene ningún inconveniente en expresar que todo su amor y que todo lo que él es está destinado o está basando en el amor a la palabra. ¿Cuánto amo yo tu ley, Señor? A veces no pensamos o a veces no sabemos de qué manera expresarle a Dios y darle gracias a Dios. A veces como que cuando estamos orando, no sé si te ha sucedido, como que no encontramos las palabras. No sabemos qué pedir, pero tampoco pensamos que hay una razón por la cual agradecer. El salmista está diciendo: «Oh Señor, cuánto he amado tu ley. Señor, ella es mi meditación todo el día». Tu palabra, tu ley, tu escritura, Señor, en ella yo medito todo el día estoy pensando, todo el día deseo leerla, todo el día deseo escucharla. Esto no quiere decir que el salmista no hacía otras actividades. Concretamente y sinceramente, creemos que él cumplía con toda la labor y con todas las responsabilidades que tenía, pero en su mente siempre estaba la palabra de Dios. Esto es algo, meditar en la palabra de Dios todo el día, es algo que nos permite vivir en libertad. Porque como tú estás meditando en la palabra de Dios, en tu pensamiento no hay margen para que se estén fomentando o para que estén creciendo pecados o para que estén creciendo pensamientos pecaminosos. Tú y yo debemos de decidir de qué vamos a llenar nuestra mente. El salmista dice: «He llenado mi mente de tu palabra, porque amo tu palabra, medito en ella todo el tiempo». Muchas personas pasan por alto este principio, pero es el principio para que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios.
Hay mucha gente que quisiera dejar de pecar, que quisiera cambiar su vida, que quisiera tener pensamientos distintos, que quisieran tener conversaciones edificantes. Pero el secreto, la razón para que usted y yo tengamos una conversación edificante, pensamientos de Dios agradables y que sea edificante en nuestra vida, los que nos rodean, es meditar en su palabra. Si no leemos la Biblia, nuestra mente se va a estar llenando de otras cosas. Si no estamos meditando en la palabra de Dios, nuestros pensamientos serán gobernados por otras cosas y muchas veces no son buenas. ¿Qué es lo último que usted piensa al acostarse y qué es lo primero que piensa al despertar? Eso es lo que está dominando su vida. Y eso es lo que está controlando sus sentimientos, sus anhelos, sus acciones y sus decisiones. Por eso el salmista empieza diciendo, cuánto he amado tu ley, ella es mi meditación todo el día. Si usted y yo preguntáramos, ¿y cuál es el resultado de meditar en la palabra de Dios? En ocasiones pensamos que meditar en la palabra de Dios es la mejor excusa para dejar de cumplir con nuestras responsabilidades. Sí, yo también he conocido, al igual que usted, a personas que se visten de religiosidad y que piensan que tienen una buena excusa cuando dicen voy a meditar en la palabra y se deslindan de responsabilidades familiares, de responsabilidades en el trabajo o de responsabilidades que tienen que cumplir. Curiosamente, quien realmente está meditando en la palabra de Dios tiene una vida activa, productiva. No solamente en su persona, sino a todos los que le rodean. La palabra de Dios nos lleva, nos confronta, nos capacita y nos prepara para ser mejores con nosotros, en nuestra relación con Dios y también en beneficiar a los demás. Si nosotros preguntamos cuál es el resultado de meditar en la palabra de Dios todo el día, entonces podemos encontrar la respuesta en el versículo 98. El salmista dice, me has hecho más sabio que mis adversarios. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El salmista dice, estas ordenanzas, estos estatutos, testimonios, esta escritura siempre está en mí. Yo he guardado tus ordenanzas y estoy viviendo de tal manera que honro tu nombre a través de lo que yo aprendo en tu palabra. De esta forma, Señor, tú me has hecho más sabio que mis enemigos. Si usted y yo queremos adquirir sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, la fuente de la sabiduría que Dios nos ha dejado es su palabra. Cuando estamos meditando en ella, cuando estamos pensando en ella, cuando estamos deseando constantemente la palabra de Dios, nuestra mente siempre estará ocupada en lo que Dios quiere que nos ocupemos. Al despertarse, la práctica más saludable que usted puede tener es leer la palabra de Dios. Que el primer pensamiento que llene su vida, que el primer pensamiento que gobierne en su corazón sea lo que Dios le dice a través de un versículo, a través de un pensamiento, a través de un capítulo. ¿De qué se está llenando? ¿De qué está terminando o al terminar el día? ¿Qué es lo último que ve? Muchas veces lo primero que vemos son malas noticias. Nos despertamos y al abrir nuestros ojos lo que hacemos es encender el televisor, la radio, mirar alguna red social y todo nuestro día estamos pensando en las malas noticias que vimos. Pero lo que el salmista hace y que la palabra de Dios nos deja como consejo es, cuando tú te despiertes, ¿qué te parece si al levantarte, antes de ver cualquier cosa y de escuchar cualquier noticia, fueras a la palabra de Dios y escucharas lo que Dios te dice y leyeras lo que Dios te ha escrito? Te aseguro que tu día sería completamente diferente. Te aseguro que tu pensamiento estaría siempre meditando y dando vueltas en lo que Dios ha dado. Y de esta forma, cuando enfrentas dificultades, cuando empiezas a enfrentar circunstancias difíciles, cuando consideras que alguien puede estar atacando tu vida, tu mente, tus acciones, tu voluntad está resguardada por la palabra de Dios. Si tú estás amando la palabra de Dios, si tú te deleitas en la palabra de Dios, tu mente, tu ser estará saturado del mensaje que Dios da. Entonces cualquier pensamiento,
sea bueno o sea malo, cualquier noticia, sea buena o sea mala, pasa a segundo término porque la palabra de Dios te está trayendo el consuelo, te está trayendo la paz, te está trayendo lo que tú necesitas. Cuando alguien estudia la palabra de Dios, no cierra sus ojos a las circunstancias. No cierra sus ojos a pensar que no está pasando nada. La palabra de Dios nos abre los ojos y nos hace contemplar, mirar y disfrutar la circunstancia a la que nos estamos enfrentando, pero también nos permite tener la conciencia de que Dios tiene el control en todas las cosas. Cuando seguimos leyendo, el salmista dice: tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tu testimonio ha sido meditación para mí. Se da cuenta cómo está hablando el salmista y dice, no solamente de mis enemigos, porque probablemente los enemigos no tienen amor por Dios, porque probablemente los enemigos del salmista ni siquiera temen a Dios. Y él dice, de ellos tengo mayor entendimiento y no hay problema. Pero ahora viene el salmista y dice, mis maestros, o más que todos mis enseñadores, yo he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. No está hablando como una competencia, ni tampoco lo está diciendo como una forma de jactarse. Pero estamos viendo los resultados de meditar en la palabra de Dios. Estamos viendo los resultados, las consecuencias naturales al estar nosotros tomándonos de la mano del Señor y al estar mirando la meditación en la palabra de Dios como la primera actividad, la principal actividad de nuestro día. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Luego dice el salmista, tengo más entendimiento que todos mis maestros. Y en el versículo 100 dice, tengo más sabiduría o he entendido mucho más que los ancianos. No es la experiencia que traen los años lo que nos da sabiduría. No son las experiencias que hemos acumulado al transcurrir de nuestra vida, que son ricas. O sea, definitivamente, cada vez que nosotros damos un paso más, que tenemos un año más, que aprendemos más, nos volvemos sabios e inteligentes. Pero el salmista dice, aún más que los ancianos, he tenido y he entendido mucho más que ellos, porque he guardado tus ordenanzas. Aquí no se trata de exaltar al salmista. De hecho, el salmista tampoco lo está mirando como alguien superior por su voluntad, por su fuerza o por su capacidad. Él está considerando que él tiene más inteligencia que sus enemigos, más inteligencia que sus maestros, más inteligencia que los ancianos, no por su capacidad, sino porque él ha guardado los testimonios de Dios, porque él también ha meditado en sus testimonios y porque él obedece la palabra de Dios. En el versículo 102, que estamos en esta parte, en el versículo 102, el salmista dice, de tus juicios no me he apartado. Una virtud más o una consecuencia más de meditar en la palabra de Dios. Él dice, yo no me aparté de tus juicios. Pero aquí es donde culmina todo lo que él viene hablando. ¿Por qué fue más sabio que sus enemigos? ¿Por qué tiene más sabiduría que sus enseñadores? ¿Por qué tiene más entendimiento que los ancianos? Y aquí es donde termina este pensamiento el salmista. Y dice, porque tú, Señor, me enseñaste. ¿Te das cuenta cómo lleva el salmista esto? No hay problema cuando reconocemos que tenemos más sabiduría que alguien. No hay ningún problema cuando reconocemos que tenemos mayor entendimiento que otros. Pero lo que el salmista está diciendo no es porque él sea muy inteligente, porque él sea mejor que otros o porque él tenga más capacidad que otros. Simplemente el salmista está reconociendo que él tiene esta capacidad, que ha guardado la palabra de Dios, porque el Señor mismo le ha enseñado. Esto nos lleva a meditar. ¿Dios le enseñó a través de quién? Dios le ha enseñado a través de sus maestros, Dios le ha enseñado a través de los ancianos y Dios le ha librado de sus enemigos. Nadie puede crecer solo, necesitamos la instrucción de alguien. Necesitamos formar parte de una comunidad que ame la palabra de Dios como tú la amas. Al hacer esto, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu es vivificado a través de la palabra de Dios.
El salmista en ningún momento está manejando la idea de aplaudir a la soberbia o del orgullo y de decir, nadie me puede enseñar, Dios es el que me enseña. Y claro, es Dios el que nos enseña, pero nos enseña su camino a través de otras personas. Como la palabra de Dios nos muestra, el Señor ha puesto diferentes ministerios para que nosotros podamos ser perfeccionados y cumplir con el ministerio que Él nos da. Pero lo que está diciendo el salmista no es exaltar su capacidad. Lo que tenemos que mirar, contemplar y disfrutar en esta parte es que en cada una de las ocasiones en las que él dice que es mayor o tiene mayor entendimiento que sus maestros, que los ancianos y que sus enemigos, en todos hay una razón. Y esa razón es porque he meditado en tus testimonios, porque he guardado tus mandamientos y porque tú me enseñaste. En la capacidad que tienes, en la inteligencia, en la sabiduría y en la vida que llevas delante de Dios, no hay mérito propio ni personal. Si tú has crecido espiritualmente, es por la gracia y la misericordia de Dios. Jamás permitas el engaño de creerte superior a otros. Todos estamos aprendiendo de alguien más. Y todos aprendemos en la disposición que buscamos a Dios, meditamos en su palabra y guardamos sus mandamientos. En el versículo 103, el salmista vuelve a levantar la voz y hace esta declaración: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Señor, cuán dulce es tu palabra. En mi paladar tus palabras son dulces, mucho más dulces que la miel. Más dulces que la miel a mi boca. Señor, tu palabra es dulce. A pesar de que la palabra nos humilla, a pesar de que la palabra nos confronta, a pesar de que la palabra acaba con nuestro ego, es una dulzura disfrutarla. ¿Por qué? Porque es necesario que seamos humillados para que Dios sea exaltado a través de nosotros, porque es necesario que nosotros reconozcamos que toda sabiduría proviene de Él. La palabra es dulce. Y termina esta sección el salmista en el versículo 104 diciendo: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, esa inteligencia que yo adquiero en tu camino, esto me ha llevado a aborrecer todo camino de mentira. ¡Wow! ¿Te fijas cómo es la obra del Señor? Él nos va dando inteligencia, nos va dando sabiduría, nos va dando capacidad, nos va dando entendimiento, nos está instruyendo. Y el salmista termina con esta evidencia: cuando yo reconozco que tus mandamientos están sobre mí, lo que hago es apartarme de todo camino de mentira. ¿Quieres saber si alguien realmente está meditando en la palabra de Dios? Porque cualquiera puede memorizar partes de la Biblia. Examina sus caminos. ¿Cómo es en su familia? ¿Cómo es en su trabajo? ¿Cómo es con las personas que le rodean? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel, dijo el Señor Jesucristo, que hace la voluntad de mi Padre. Esto es lo que está diciendo el salmista. Si la palabra de Dios es mi deleite, si la palabra de Dios es más dulce que la miel en mi paladar, entonces me voy a alejar de todo camino de mentira, de todo camino de maldad. Lo que estamos viendo en el salmista es esto: si no amamos la Biblia, entonces tampoco amamos al Dios que nos ha dado la Biblia. Y la siguiente evidencia, cuando el salmista está diciendo, medito, yo he meditado en tu palabra todo el día, pudiéramos entonces también pensar que todos los días él medita en la palabra de Dios. Debemos amar la palabra de Dios mientras estamos en el trabajo y actuar en consecuencia a esa palabra allí en el trabajo. Debemos amar también la palabra de Dios en nuestra familia y actuar en consecuencia a lo que dice esa palabra allí en nuestra familia. Amemos la palabra de Dios, porque al amar la palabra de Dios estamos reconociendo que también amamos al Dios que nos ha dado esta palabra. Usted y yo tenemos al alcance este hermoso libro
Leamos todos los días, meditemos en ella y permitamos que sea la que forje nuestro entendimiento, nuestra sabiduría y nuestra capacidad. Y si tú estás creciendo en la Biblia, recuerda siempre que la gloria y la honra es para el Señor. Soy el pastor Benjamín Esquer y realmente es un placer invertir este tiempo en ti, porque yo estoy seguro que tú eres una tierra que producirá fruto al 100 por uno. Que Dios te bendiga siempre grandemente.